documental acerca de la década de los ochentas y los albores de la globalización en Honduras, presentado por Kenny Jocelyn Herrera González para la clase de Historia de Honduras. La Junta Militar de Honduras de 1978 a 1980 fue la que administró a Honduras al darle golpe de Estado al general Juan Alberto Melgar Castro, comenzando su gobierno desde el 8 de agosto de 1978 hasta el 27 de enero de 1980. La junta militar, que se encontraba formada por un triunvirato de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre ellos el general de brigada Policarpo Paz García, jefe de la Junta Militar y comandante del Ejército de Honduras; el coronel de aviación Domingo Antonio Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea de Honduras; y el teniente coronel de infantería Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la FUSEP, hoy Policía Nacional de Honduras. Retorno de Honduras a la democracia. La dictadura de gobiernos militares termina y se da un gran paso hacia un sistema de gobierno democrático. Este proceso inicia cuando Policarpo Paz García, presidente de la dictadura militar, propone devolver la presidencia al pueblo y así convoca elecciones de diputados para crear una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de elaborar una nueva constitución o Carta Magna que resultó ser la actual Constitución de Honduras, elaborada en 1982, y de esta forma convocará elecciones generales. Las elecciones de 1981, que dio como ganador por voto directo de la población hondureña a Roberto Suazo Córdoba, marcó una transición de un régimen militarizado hacia un régimen democrático. Policarpo Paz García fue elegido presidente provisional y constitucional hasta que Roberto Suazo Córdoba tomara posesión de la gobernación de Honduras. El retorno de Honduras a la democracia se da en un contexto de luchas entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la Guerra Fría o mundo bipolar, donde estas dos grandes economías buscaban una extensión de poder y control sobre las naciones. La Unión Soviética apoyaba a los movimientos revolucionarios o de izquierda, y Estados Unidos, por su parte, apoyaba la contrarrevolución o contraizquierda. El retorno a la democracia en Honduras inicia con problemas políticos serios como conflictos entre países vecinos, guerras civiles y grupos guerrilleros, la Guerra Fría entre potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Elecciones en Honduras en 1981. Las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo permitieron el ejercicio de los derechos ciudadanos y a la vez legitimar las doctrinas en pro de la libertad y la democracia. Estas doctrinas en pro de los objetivos de la democratización eran la doctrina de seguridad nacional, que se aplicaba en el ámbito interno del país, y la doctrina del conflicto de baja intensidad, que se aplicaba en Centroamérica por Estados Unidos en coordinación con los gobiernos aliados. El ritmo del proceso democrático fue lento y pausado, sujeto a influencias y políticas extranjeras en el ámbito interno, y la sociedad se vio involucrada en acontecimientos regionales que afectaron el ritmo del proceso y lo hicieron vulnerable. Gobierno de Roberto Suazo Córdoba de 1982 a 1986. Fue el primer presidente constitucional establecido por voto directo en las elecciones generales de 1981. Tomó el poder bajo la promesa de llevar a cabo un programa de desarrollo económico y social, esto con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el país. Para este plan Suazo contó con la ayuda de los Estados Unidos, ya que la superpotencia no le convenía que Honduras pasara por la misma inestabilidad política de sus vecinos centroamericanos, dada la inversión de sus ciudadanos y apoyo a la economía, también porque el país le generaba grandes beneficios. El déficit del país se fue por las nubes con la incrementación de los gastos militares. Para tratar de darle solución a los problemas, Suazo Córdoba decidió en 1984 reemplazar a la mayoría de su gabinete. Al final, esto no tuvo los frutos esperados y la situación económica del país siguió de la misma manera o peor.
Durante su mandato estrechó los vínculos con Estados Unidos y facilitó las operaciones de la contra nicaragüense y del ejército estadounidense desde territorio hondureño con la base llamada Palmerola. Propició asimismo la preponderancia del capital extranjero, pero fue incapaz de detener la inflación de la deuda externa y la agitación social, a la que combatió con represión. Su gobierno proclamaba la política de internacionalización de la paz. En el aspecto positivo, mantuvo la estabilidad de la moneda, el empira frente al dólar. Fue sustituido por el también liberal José Simón Azcona del Hoyo. La doctrina de seguridad nacional. Entre 1980 y 1984, miles de opositores desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña bajo el mando de entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los ochentas y asesinado a principios de 1989 por un grupo guerrillero. Cobró mucho protagonismo el general Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras de 1982 a 1984, de una línea muy dura que promovía las desapariciones, las torturas y los asesinatos selectivos. En 1983, uno de sus casos más conocidos, el ejército hondureño cercó a una incursión rebelde que lideraba el doctor José María Reyes Mata, un conocido dirigente de la izquierda de este país, y el padre Guadalupe James Francis Carney Hamley, de Chicago, Illinois, que impulsaba una línea violenta para la transformación de Centroamérica. A Reyes Mata y al padre Guadalupe no les quedó otra que rendirse. Sin salida, se entregaron junto a otro grupo de rebeldes y fueron llevados a un campamento de las Fuerzas Armadas donde Álvarez Martínez había dado órdenes de torturarlos y ejecutarlos. El padre revolucionario también fue asesinado. Dado el conflicto entre potencias, la Unión Soviética apoyaba la izquierda y Estados Unidos apoyaba la contrarrevolución, en donde la doctrina de seguridad nacional, alentada por Estados Unidos en la región y apoyada por Álvarez Martínez en Honduras, con el pasar de los años dejó una huella de al menos 160.000 muertos en Centroamérica. Gobierno de José Simón Azcona del Hoyo de 1986 a 1990. Fue el primer civil electo que recibió el poder de otro presidente constitucional en los últimos 50 años, tras una larga cadena de golpes de Estado. Durante su mandato tuvo que enfrentarse con el problema de las contras nicaragüenses estacionados en su país. Durante su gestión en la ciudad de San Pedro Sula fueron asesinados activistas del Comité Hondureño para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE. Mediante decreto número 8589 se ordena la colocación de un potente radar en la costa norte hondureña para formar parte de la red de radares de la Cuenca del Caribe, patrocinado por los Estados Unidos de América. Durante el gobierno del ingeniero Azcona del Hoyo se realizó la manifestación antiestadounidense más grande de la historia hondureña, el 7 de abril de 1988, cuando manifestantes quemaron el consulado de los Estados Unidos y de 25 vehículos en discordancia por la violación de la Constitución de la República, el servilismo descarado del gobierno entreguista de José Azcona y de las Fuerzas Armadas hondureñas. La gota que derramó el vaso fue por la captura y entrega de Juan Ramón Mata Ballesteros a las autoridades estadounidenses. Azcona del Hoyo mantuvo gran atención en la red de carreteras de Honduras, las que mandó a reparar y construir, además de interesarse en la educación nacional, a la que exigió una mejor calidad. Asimismo, Azcona del Hoyo fue uno de los principales artífices del proceso de pacificación del Istmo de Centroamérica, iniciado en el mes de mayo de 1986 en la localidad de Esquipulas, República de Guatemala. Las conversaciones llevaron a los acuerdos de Esquipulas II en 1987. Dicho proceso llevó al desarme y desmovilización de la contra nicaragüense en 1990, año en el que fue sustituido por Rafael Leonardo Callejas. En la década de los 80 se produjo en Honduras un crecimiento de la crisis económica y social del país en un contexto de guerra regional y de arduos esfuerzos de concertación y negociación desde Contadora en 1983 hasta la declaración de Antigua Guatemala en 1990. En el plano político,
político, ha habido en el país un fenómeno de redemocratización o retorno a los regímenes constitucionales que consolidaron el sistema político en la última década y la transmisión pacífica del mando del partido del gobierno a la oposición en 1990. Estos avances contrastan con un intenso proceso de militarización basado en las doctrinas de la seguridad nacional, que se han traducido en un despliegue de la presencia norteamericana y de las fuerzas extranjeras irregulares debido al involucramiento de Honduras en el conflicto político-militar centroamericano, que afectan profundamente las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política. Gobierno de Rafael Leonardo Callejas, 1990 a 1994 e inicios de la globalización en Honduras. A partir de 1990, durante el periodo presidencial de Rafael Leonardo Callejas, fue adoptado el modelo económico neoliberal en Honduras a través de las medidas de ajuste y de estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, aumentar el ingreso del Estado, y devaluar la moneda. Esta nueva política económica derogó las exoneraciones y franquicias aduaneras sobre las importaciones para acelerar la liberalización económica y comercial. Todo esto ha sido posible mediante la aplicación de los programas de ajuste estructural. Y es a partir de 1990, con el ascenso al poder de Rafael Leonardo Callejas, que se inserta de forma contundente el modelo económico neoliberal en nuestro país a través de las medidas de ajustes y de estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, aumentar el ingreso del Estado, devaluar el tipo de cambio para aumentar la competitividad y liberalizar los precios, así como reducir la protección arancelaria, generar incentivos a las exportaciones y fomentar la captación de inversión extranjera. Los efectos más importantes de los ajustes económicos implementados a principios de la década de 1990 se reflejaron en todo el sistema económico y social del país. Indicadores económicos generales mostraron niveles decrecientes, disminución del nivel de empleo y aumento del subempleo, reducción del salario real, inflación y elevación del costo de vida, crisis y quiebra de pequeños y medianos productores vinculados a mercados internos, alza en el costo de los servicios públicos como efecto de la devaluación de la inflación. La modificación de la tasa de interés encareció el crédito. Debido a la globalización, la economía se estabiliza, la inflación disminuye, los capitales comienzan a ingresar al sistema financiero, sosteniendo que los ingresos sean mayores a los gastos. Un impacto negativo para la economía de Honduras fue la caída de los precios de las exportaciones, a consecuencia de una reducción de producción, también por la caída de rentabilidad de las empresas exportadoras y por la disminución de los ingresos de divisas. Un factor muy importante por el cual la globalización fue frenada en el siglo pasado fueron las políticas económicas que tenía cada país que eran contrarias al libre mercado.